Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos, hermanas, personas que están viendo este video. No cabe duda que el conflicto final tiene que ver con el sábado, el cuarto mandamiento de la ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos. Y ya le explico por qué. Vemos que con los 9 restantes, la mayoría o todas las iglesias, prácticamente todas las iglesias no tienen conflicto, ¿verdad? Aceptan que estos 9 restantes están vigentes porque ellos saben que es pecado robar, matar, codiciar, cometer adulterio. En fin, los 9 restantes, ellos los aceptan que están vigentes, pero cuando les vamos con el cuarto mandamiento, ¿verdad? Con uno de los 10 mandamientos, ahí no está el conflicto y es con el sábado. Y vemos que citan muchos textos fuera de contexto, pero esto sabemos que es obra de Satanás. Satanás usa a estas personas, ha usado a grandes líderes para desviar, para torcer estos versículos, para darle otro significado, ¿verdad? Porque sabemos que es Satanás el que está detrás de esto. Y todos sabemos que un texto fuera de contexto es un pretexto. Esta frase la hemos usado y la hemos escuchado en muchas personas decir esta frase, ¿verdad? De que un texto fuera de contexto es un pretexto. Sin embargo, estas personas que conocen este refrán o esta frase, siempre caen en ese error de sacar un texto fuera de contexto, porque el versículo que les voy a compartir hoy, que vamos a estudiar, está sacado de contexto, está fuera de contexto. Dice, es Mateo 11, versículo 28. Dice Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra clave aquí es descansar. Jesús dice, y yo os haré descansar. Esta es la palabra clave, descansar. Ahora dice el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí encontramos el contexto del versículo 28. El versículo 28 dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, pero aquí en el versículo 28 Jesús no nos explica de qué forma nos hará descansar, cómo es que nos hará descansar, no explica, pero el versículo 29, que es el contexto del versículo 28, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces vemos que tenemos que llevar su yugo, aprender de él, y entonces hallaremos descansos para vuestras almas. Lo que vamos a estudiar hoy es qué es llevar su yugo, porque él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces, para que podamos hallar descanso, para que podamos hallar descanso. Entonces, para no sacar este texto, que es el versículo 28, no sacarlo de su contexto, para que no sea un pretexto, ¿verdad? Porque aquí vemos que las personas dicen, no, ya no hay que guardar el sábado, no hay que guardar ningún día, Cristo es mi reposo, y entonces sabemos que la función de guardar el sábado es un descanso físico. Es un descanso físico y bueno, también espiritual, pero más que todo es un descanso físico porque el mandamiento dice, Éxodo 28, dice, acuérdate del sábado para santificarlo, y Éxodo 29 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de descanso para Jehová tu Dios. Entonces dice que 6 días trabajarás, y entonces eso significa que tenemos que trabajar 6 días y descansar uno. Se trata de un descanso físico también, ¿verdad? Entonces estas personas cuando sacan este texto de fuera de contexto y dicen, no, ya ahora ya no hay que observar un día, ya no hay que guardar un día, ahora Cristo es mi reposo. Si yo digo eso y aplico eso, no tendría yo eh, descanso físico.
porque entonces ¿cuál sería el día que yo debo de cesar de trabajar? Porque la Biblia dice 6 días trabajarás, 6 días, tengo 6 días para trabajar y uno para descansar, pero si yo digo que Cristo es mi reposo, entonces ¿cómo hago yo para descansar un día, para obtener ese descanso físico? Si yo digo, si Cristo es mi reposo. Entonces vemos que aquí Satanás es muy astuto, está combinando lo que es el descanso físico con el descanso espiritual. Ahora, y aquí dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy importante, entonces, ¿cuál es el yugo? ¿Cuál es el yugo de Cristo? Porque dice, llevad mi yugo. Vamos a leer en Lamentaciones. Antes de continuar, la palabra yugo en la Biblia, por lo que he estudiado, he investigado, tiene 3 significados. En la Biblia, yugo puede significar guía, puede significar autoridad y puede significar enseñanza. Vamos a ir a Lamentaciones capítulo 3, versículo 27. Lamentaciones capítulo 3. Larry, ya. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 27 dice así: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Aquí yugo significa guía. Vamos a leer, vamos a estudiar ahora Jeremías 27:8. A ver qué nos dice Jeremías 27:8. Jeremías 27:8. Dice así: a la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre y con peste, dice Jehová, hasta que acabe con ella por medio de su mano. Aquí vemos que la palabra yugo significa autoridad, porque dice que a la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, es decir, su autoridad, que no ponga su autoridad, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la palabra yugo significa autoridad. En Mateo 11:29, que es el contexto de Mateo 11:28, el versículo que estamos analizando, que estamos estudiando, aquí el contexto, por el contexto sabemos que yugo significa enseñanza o doctrina. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí vemos que la palabra yugo significa doctrina o enseñanza, porque dice, aprended de mí. Tenemos que aprender de Él. Él es nuestro maestro. Él dice, yo soy el maestro, aprendan de mí, aprended de mí. ¿Y qué vamos a aprender de Él? Obviamente, ¿qué es lo que un maestro imparte? Enseñanza, ¿verdad? Doctrina. Entonces vemos acá que en Mateo 11:29 la palabra yugo se refiere a enseñanza, porque Él dice, aprended de mí. Vamos a ver cuál es esta doctrina o esta enseñanza de la cual nos habla Cristo. En Juan 7:16 vamos a leer lo siguiente. Juan 7:16. En Juan 7:16 Jesús dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquí vemos que Jesús está hablando de una doctrina que no es de Él, sino de aquel que me envió, del Padre. Ok. Y doctrina y enseñanza es lo mismo, significa lo mismo. Y en
Proverbios 4:2 vamos a descubrir cuál es esa enseñanza que Cristo dijo o vino a enseñarnos, ¿verdad? En Proverbios 4:2. En Proverbios 4:2 dice así: yo os doy buena enseñanza, por eso no descuidéis mi instrucción. En otras versiones dice: yo os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. En otras versiones. Entonces, ¿cuál es esa enseñanza de la que habla Mateo 11:29? Porque Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo. Es decir, llevad mi enseñanza sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es esa enseñanza? Ya vemos que en Proverbios 4:2 nos dice que es su ley, ¿verdad? Dice que nos da buena enseñanza, que no desamparemos su ley, ¿verdad? Entonces, seguimos por acá. Y que para muchas personas dicen que esta ley es difícil de cumplir, que solo Cristo la cumplió, que los mandamientos son difíciles, que solo Cristo la cumplió, ¿verdad? Que es una carga, dicen. Pero vemos que la Biblia dice lo contrario. Dice en Deuteronomio 30:11. Vamos a leer Deuteronomio 30:11. Deuteronomio 30:11 dice así: Deuteronomio 30:11 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. Dice, versículo 12: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Vemos que la ley de Dios, la ordenanza de Dios, los estatutos de Dios, vemos que no son difíciles. Por eso el apóstol Juan escribe en primera de Juan 5:3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa que no son gravosos? Que no son una carga. Por eso, al no ser una carga, porque dice que sus mandamientos no son gravosos, al no ser una carga, entonces, por eso es que Jesús dice en Mateo 11:29 y en Mateo 11:28, Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque si llevamos el yugo de Cristo, que es guardar sus mandamientos, y Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y vemos que sus mandamientos no son gravosos, porque así lo dice la Biblia. Así lo dice el apóstol Juan, que sus mandamientos no son gravosos, y ya vimos en Deuteronomio 30, versículo 11 en adelante, que no son muy difíciles, porque dice aquí: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. Entonces vemos que guardar los mandamientos de acuerdo a la Biblia sí se puede, pero Satanás es el que dice a través de los hombres, de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, que no se puede guardar los mandamientos, que es imposible, que no se puede. Pero sabemos que la Biblia dice que sí se puede. Pero ¿cómo es que se puede? No por mis propios méritos, no por por eso es muy importante escudriñar la Biblia, porque en Ezequiel 11 nos da la respuesta de cómo es que podemos guardar los mandamientos. Dice
Y Ezequiel 11:19 en adelante dice así: y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Entonces aquí vemos que es la única forma de poder guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, es que tengamos un nuevo nacimiento. Por eso en 1 Juan 3, vamos a leerlo rápidamente. 1 Juan 3, 6 y 9, vamos a encontrar lo siguiente. Primera de Juan 3, 9 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué es nacido de Dios? Porque Dios ya le dio un corazón de carne, le quitó el corazón de piedra, le quitó el corazón carnal. Ya no piensa como un carnal, ahora piensa como un hombre espiritual, como una persona espiritual. Y de esta manera es que se puede guardar los mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, porque Jesús dijo en el versículo 30 de Mateo 11, que estamos viendo ese estudio, en el versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Obviamente, si lo hacemos con nuestro corazón de piedra, con el hombre viejo, obviamente no vamos a poder llevar el yugo de Cristo. Pero si lo hacemos con el corazón que nos va a dar Dios, un corazón, un nuevo nacimiento, obviamente sí vamos a poder guardar sus mandamientos, nos vamos a deleitar en su ley, como dice el Salmo 119, nos vamos a deleitar en su ley y vamos a poder cumplir sus mandamientos. Entonces, este pasaje de Mateo 11:28, cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, y que muchas personas tuercen para decir que ahora mi reposo es Cristo, que ya no hay que guardar un día. Más bien ellos están torciendo este versículo, porque este versículo, lejos de decir o lejos de enseñar de que el sábado ha sido abolido, más bien este versículo con su contexto, que es el versículo 29 y 30, más bien están confirmando de que el sábado está vigente, porque Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí para que halléis descanso, para que tengáis descanso. ¿Y cuál es su yugo? Sabemos que es su ley, su ordenanza, su enseñanza, su doctrina. Entonces, lo que Él vino a enseñarnos. Entonces, que Jesús enseñó que guardemos sus mandamientos. Dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Jesús siempre enseñó que guardemos sus mandamientos, Y en Apocalipsis 14:12 nos dice que el pueblo de Dios va a guardar los mandamientos. Es la característica de la iglesia, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, este versículo lejos de abolir el sábado, más bien lo confirma al poder estudiarlo en su contexto, que es el versículo 29 y 30, donde vamos a encontrar de que llevar el yugo de Cristo es guardar su enseñanza, su doctrina, ponerla por obra, y que sus mandamientos no son gravosos. Bendiciones.